Estas pruebas son tanto laboratoriales como exámenes de gabinete. Y es importante conocerlas para poder de esta forma hacer el diagnóstico de salud fetal y en muchas situaciones prevenir el sufrimiento, ya sea fetal crónico, sufrimiento fetal agudo, y evitar que se produzca la muerte fetal intraútero. Bueno, estas pruebas de bienestar fetal se dividen en 5 puntos. El primer punto va a estar a cargo del autocontrol de la madre. La madre es el mejor indicador sobre el estado de salud fetal, porque nos va a indicar la hipomotilidad o la motilidad fetal o la hipermotilidad fetal, que son signos de riesgo, ¿no? Una hipomotilidad fetal nos indica que ese producto no está siendo adecuadamente satisfecho en cuanto a sus necesidades de oxígeno. O una hipermotilidad, cuando se mueve con exagerada frecuencia, nos está informando que ese feto está irritado y debemos llegar al diagnóstico del por qué se encuentra la motilidad fetal alterada. Entonces, siempre debemos preguntar si la mamá siente o no siente los movimientos de su producto. Luego tenemos las dos pruebas bioquímicas, donde es el dosaje materno de la alfa-fetoproteína y también el dosaje del estriol de la madre en orina de 24 horas. Entre las pruebas de gabinete tenemos la monitorización electrónica fetal, que comprende el test no estresante, el test estresante y el monitoreo durante la labor de parto. Tenemos el estudio ecográfico, que es el perfil biofísico, y el Doppler colon, que también es un estudio ecográfico. Empezamos sobre la alfa-fetoproteína. Esta es una proteína fetal que se encuentra principalmente en la sangre del feto, en la sangre de la madre y en el líquido amniótico. ¿Dónde se produce esta alfa-fetoproteína? Se va a producir en el saco vitelino y en el hígado fetal, y de ahí va a pasar al líquido amniótico y también va a llegar a la sangre materna. Podemos encontrar su producción después de la semana 12 o la semana 14 en la circulación materna. Después va a iniciar su producción para ir disminuyendo paulatinamente y hasta las 32 semanas de embarazo se va a perder la presencia del alfa-fetoproteína en la sangre materna. Esta presencia de la sangre materna nos permite valorar en forma temprana el bienestar fetal, ¿no? El estado de salud fetal. Es así que su elevación nos sirve para hacer diagnósticos de trastornos que puedan afectar al tubo neural, trastornos de la pared abdominal, así como también de los pulmones y renal y el sistema renal fetal. Entonces, la elevación se asocia a trastornos del sistema nervioso, la pared abdominal, los pulmones y el aparato urinario del feto. También, cuando encontramos una concentración baja del alfa-fetoproteína en el torrente materno, nos hace sospechar de la presencia de anomalías cromosómicas en el producto. Esta alteración del alfa-fetoproteína también se asocia a una elevada presentación de abortos espontáneos, ¿no? Muchas veces no encontramos la causa, pero al realizar el dosaje del alfa-fetoproteína podemos ver que está asociada a malformaciones congénitas que condicionan el aborto espontáneo. También muchas veces nos encontramos a una muerte neonatal inexplicable sin causa aparente y dejamos por alto la medición del alfa-fetoproteína, cuando deberíamos buscar el dosaje del alfa-fetoproteína. Nos sirve para alertar al clínico. Entonces, cuando nosotros tenemos un nivel elevado o bajo del alfa-fetoproteína, podemos ya ver la necesidad de interrumpir
o no interrumpir el embarazo, puesto que nos permite predecir el estado de salud fetal y de esta forma evitar una muerte fetal intrauterina y sacar al producto del vientre materno a través de una cesárea y de esta forma darle una segunda oportunidad al feto por la atención del neonatólogo. El estriol materno puede ser urinario o puede ser plasmático. Si es urinario, tenemos que recolectar la orina en 24 horas. Si es plasmático, obtenemos la muestra a través de una canalización endovenosa, pero tenemos que tener un equipo de radioinmunoensayo que nos permita realizar la valoración del estriol, o sea, su presencia en la sangre materna. También nos informa del bienestar fetal y la relación que tiene el feto con la placenta, porque el feto y la placenta se encargan de la producción de estriol. Se puede presentar de manera aguda el descenso del estriol y entonces nos sirve como una alerta obstétrica porque nos va a indicar que existe una alteración en la unidad fetoplacentaria, que puede ser a causa de la placenta, un desprendimiento, calcificaciones placentarias o alteraciones fetales, ¿no? Que nos van a determinar alteraciones que condicionan la salud fetal. Entonces podemos predecir ya el estado de salud fetal y anticiparnos al sufrimiento y realizar la cesárea, previa información al neonatólogo para que también prevea todos los equipos necesarios para recibir al producto y este pueda tener la atención necesaria. Bueno, esos son los dos exámenes de laboratorio importantes para conocer el estado de salud fetal. Algo que lo van a ver en los servicios de obstetricia es la monitorización electrónica fetal, ¿no? Aquí podemos ver el dinamómetro, podemos ver aquí el tococardiógrafo y el sensor de latido cardíaco fetal. Y aquí vemos el registro tococardiográfico, ¿no? Que nos va a informar distintos parámetros que vamos a pasar a describir a continuación. ¿Cuándo realizamos este estudio de monitorización electrónica fetal o tococardiografía? Lo vamos a realizar en tres tipos. El test no estresante, que se realiza desde las 28 semanas adelante. El test estimulado o estimulación vibroacústica, también lo vamos a describir. El test estresante o prueba de pose a través de la utilización de oxitocina. Y todos estos tres se pueden realizar en cualquier momento de la gestación, desde las 28 semanas hasta la conclusión del embarazo, y también se realiza en embarazos gemelares. Durante el parto podemos realizar también el estudio de la monitorización fetal electrónica en forma continua o intermitente, ¿no? Dependiendo cómo vaya evolucionando el trabajo de parto. Entonces, podemos realizar una tococardiografía externa y una tococardiografía interna. La tococardiografía externa es inocua, es rápida y no representa un factor de riesgo ni para la madre ni para el producto, ¿no? Entonces, colocamos acá el dinamómetro que me va a registrar las características de la contracción uterina como amplitud, intensidad, duración e intervalo de estas contracciones. Y tenemos el sensor de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Que me va a permitir registrar, ya vamos a hablar de la frecuencia cardíaca fetal basal, de la variabilidad del latido del cardíaco del feto, aceleraciones, desaceleraciones, que los vamos a describir a continuación. Y aquí vemos la tococardiografía interna, ¿no? Tiene que introducirse un sensor para detectar también el latido, la intensidad, duración, amplitud de las contracciones, así como también el tono de las contracciones. Muchas veces se puede romper las membranas al realizar esta tococardiografía interna y se presenta un factor de riesgo, sobre todo en aquellos productos que se encuentran pretérmino, por debajo de las 36 semanas. Lo que más se utiliza es la tococardiografía
externa, ¿no? Y aquí podemos ver un ejemplo del registro de las contracciones uterinas, un ejemplo del registro del latido cardíaco fetal. ¿Qué vamos a evaluar con la tococardiografía externa? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? El registro de las contracciones, que hemos hablado, su amplitud, intensidad, duración y su frecuencia. Vamos a ver también y vamos a evaluar el latido cardíaco fetal, sus desaceleraciones, cómo cae el latido cardíaco fetal en cuanto a su frecuencia, por decirles, estamos yendo 140, 140 y de repente cae a 120, a eso se llama desaceleración. O vamos a ver lo contrario, aceleraciones, ¿no? Tenemos una frecuencia de 140 y de repente asciende el latido cardíaco fetal a 160, 170. Y vamos a ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Tiene que variar. Esto es muy diferente al electrocardiograma que ustedes conocen, que sigue un patrón en todo su registro. Acá tiene que haber variabilidad. Y tenemos la línea de base que me registra la frecuencia cardíaca fetal basal. Frecuencia cardíaca fetal basal. Entonces, la frecuencia promedio del trazado durante la relación o la realización de la frecuencia de la monitorización. Algo que me olvidaba, perdón, van a disculpar, les había mencionado que se realiza a partir de las 28 semanas. Y el registro dura 20 minutos. Durante 20 minutos tengo que realizar la monitorización electrónica fetal. Si tengo un resultado no concluyente, tengo que hacer reposar a la paciente 4 horas y volver a realizar la monitorización electrónica fetal. Tenemos las aceleraciones. ¿Qué representan las aceleraciones o los ascensos transitorios de la frecuencia cardíaca fetal? Es el aumento del latido cardíaco fetal en un número de 15, por decirles. Tengo 130, va a aumentar a 145. Y tienen que durar 15 segundos sobre la basal. Les repito, tengo una basal de 140, entonces tiene que aumentarse a 155 y tiene que durar 15 segundos. Lo contrario, desaceleración o caída de la frecuencia cardíaca fetal basal. Tiene que caer más de 15 latidos, por decirles, 140 tiene que caer a, o 145 a 130 y tiene que durar igual 15 segundos. Estas aceleraciones y estas desaceleraciones son para el registro normal. Normalmente tiene que ocurrir esto. Luego tengo la variabilidad, ¿no? Estas son oscilaciones de la frecuencia cardíaca fetal basal de latido a latido, como vamos a ver en los ejemplos, en las imágenes más adelante. También registramos los movimientos fetales. Los movimientos fetales son percibidos, hemos dicho, en una multípara por encima de las 15 semanas, pero como promedio 28 semanas. Este se debe realizar cuando la paciente está recostada, como hemos visto en la imagen. Debemos colocar a todas las pacientes que vamos a realizar la tococardiografía en decúbito lateral izquierdo para evitar el efecto poseiro, que también ya hemos avanzado dentro de la semiología obstétrica. Vamos a colocar una almohada o una frazada que permita que la paciente se recline sobre su lado izquierdo para evitar la compresión, en este caso, sobre todo de la aorta abdominal. Y la aorta abdominal va a dar la rama uterina que va a ir a irrigar todo el útero. Entonces, de esa forma, vamos a garantizar un adecuado flujo sanguíneo uteroplacentario para la monitorización electrónica fetal. Las manos deben estar libres, extendidas, con el registrador para poder precisamente registrar los movimientos fetales. Dependiendo, nosotros utilizamos nuestra maternidad 20 minutos, aunque dependiendo del riesgo puede ser entre 60 a 30 minutos, pero como término medio generalmente se utiliza 20 minutos. Ahora, algo que no está registrado acá es que nosotros, 30 minutos antes
de la realización de la tococardiografía, debemos dar a la paciente dulce, que consuma dulce, para que ese producto despierte y en el momento de la monitorización esté vigil y podamos monitorizarlo adecuadamente. Porque si está durmiendo el feto, nos va a dar falsos positivos o falsos negativos. En otras palabras, debemos hacer despertar al feto dándole a la mamá azúcar, ¿no? Un vaso de refresco, un vaso de café, o darle, no sé, un chupete, chocolates, 30 minutos antes. Si no tenemos dulce, podemos darle oxigenación, ¿no? Para que ese feto despierte y tengamos un resultado real de la tococardiografía. ¿Cuáles son las causas que disminuyen los movimientos fetales? Tenemos el retardo de crecimiento intrauterino, la isoinmunización RH, presencia de anemia severa en la madre, oligohidramnios, anomalías del sistema nervioso central fetal, otras malformaciones congénitas que condicionan y alteran la normal circulación de sangre fetal y drogas sedantes. La frecuencia cardíaca fetal basal. ¿Cuánto es lo normal? El límite inferior para algunos autores es 110, para otros es 120 y el límite superior es 160 latidos por minuto. Entonces, tengo este parámetro, este rango para considerar la frecuencia cardíaca fetal normal. Se registra durante 10 minutos o 20 minutos para tener la certeza del latido cardíaco fetal. Bradicardia. Las causas de bradicardia fetal por debajo de 110 o 120 son la presencia de hipoxia, el bloqueo cardíaco y la utilización de drogas sedantes. Taquicardia fetal por encima de 160 latidos por minuto. Hipoxia, corioamionitis, que es un proceso infeccioso de las membranas corioamnióticas, prematurez fetal, tirotoxicosis gravídica, presencia de fiebre materna y también la utilización de ciertas drogas. ¿Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal? Son fluctuaciones de la basal, ¿no? Que son irregulares en amplitud y frecuencia. Normalmente tiene que existir variabilidad. Si está ausente, es un signo de alarma y se hace indetectable. Entonces, puedo volver a repetir la monitorización para estar seguro. Mínima, cuando es igual o menor a 5 latidos por minuto. Moderada, cuando varía entre 6 a 25 latidos por minuto. Y marcada o notoria, cuando es igual o mayor a 25 latidos por minuto. Entonces, tiene que existir una variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal que me está indicando que ese producto es reactivo. Pero, generalmente, tiene que existir una variabilidad entre 6 a 25 latidos por minuto. Los extremos, mínimo o marcada, ya se consideran patológicos. Ya conocemos las aceleraciones, más de 15 latidos por minuto por encima de la basal, y estos nos indican el bienestar fetal. Cuando hagamos la práctica, vamos a ver la asociación entre el aumento de los latidos cardíacos fetales y asociado también al movimiento corporal del feto. Cuando no hay aceleración, ojo, hay compromiso fetal. Pero ya hemos dicho, si existe sueño, darle dulce o oxígeno a la mamá. ¿Cuál es el patrón normal entonces? 160, 110. La variabilidad entre 5 o 6 para algunos autores a 25 latidos por minuto. Y siempre tiene que existir aceleraciones, siempre. Patrón sospechoso, puede ser taquicardia o bradicardia, ¿no? Taquicardia entre 160 y 130 o bradicardia entre 100 a 110.
Variabilidad, menos de 5 latidos por minuto o mayor a 25 latidos por minuto, lo que indicábamos, ¿no? Los extremos acá. Esto es mínima o marcada. Estas desaceleraciones en el registro topográfico ya durante la realización de la práctica, vamos a ver en las imágenes que pueden ser simples o pueden ser tardías. Patológico. Taquicardia o bradicardia y variabilidad menos de 5 latidos por minuto. Existe la presencia de desaceleraciones variables complicadas y desaceleraciones tardías. Entonces, si yo encuentro esto en el registro tococardiográfico, voy a estar ante un patrón patológico que me está indicando que ese producto está entrando en sufrimiento fetal y yo debo tomar la conducta de realizar una reanimación intraútero o interrumpir en forma definitiva a través de la cesárea. También tenemos el registro sinusal, ¿no? Y el registro sinusal, no está por aquí la imagen, aquí no está. Luego vamos a buscar la imagen. Ya, este registro sinusal es una onda continua, sin aceleraciones ni desaceleraciones, que tienen la misma intensidad, la misma amplitud y la misma frecuencia. Y este patrón sinusal también es patológico y me debe hacer sospechar de sufrimiento fetal. Prueba no estresante. La técnica se registra durante 20 minutos, se aplica desde las 29, 28 semanas para algunos autores, nos puede dar falsos negativos en un porcentaje de 1% y falsos positivos en un 60, 80%, ¿no? Por eso siempre asociamos esta prueba no estresante al perfil biofísico que vamos a ver más adelante. ¿Qué evaluamos en la prueba no estresante? Movimientos fetales, frecuencia cardíaca fetal, basal, variabilidad, aceleraciones y desaceleraciones. Entonces, 4 parámetros. Y esta se realiza en cualquier momento de la gestación a partir de las 28 semanas. Doctor. Ya, doctor, yo voy a decir algo acá entonces. Ya, me espero nomás entonces, doctor. Ya, doctor. Ya, continuamos entonces. Esos son los 4 parámetros que se van a evaluar en el test no estresante. Ya, entonces se puede realizar en cualquier momento y debemos tener la característica de que el patrón del latido cardíaco fetal no es lineal, ¿no? Y nos va a reflejar la sincronía que existe entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, que responden en forma inmediata a las situaciones de hipoxia.
con aumento de la frecuencia cardíaca o descenso de la frecuencia cardíaca, que tiene un patrón variable. Ahora, el latido cardíaco fetal varía en forma constante de acuerdo a los movimientos fetales. Si el producto se mueve, podemos tener una aceleración o una desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal. Y lo que mencionamos, dura 20 minutos y puedo repetir, si no es concluyente o ha existido un registro malo del latido cardíaco fetal, repetir a las 4 horas, ¿no? Y aquí vemos ya impreso el registro tococardiográfico del test no estresante. Todo esto es el registro del latido. Estas flechas que ven acá es el registro de los movimientos fetales y acá se registra las contracciones uterinas. Ahora estamos hablando del latido fetal, ¿no? Vemos acá como límite 160, límite superior, y 110 como límite inferior. Y si seguimos una línea recta, vamos a ver que la está en 140. Bueno, esto lo vamos a hacer en persona, en grupos, pero para que ya estén adelantando sus conocimientos, es el registro tococardiográfico. De esta basal que estoy indicando con el puntero, todo lo que sube es aceleración. Todo lo que baja de la basal es desaceleración. Y puedo ver, ¿no ve? Que existen picos de aceleración. Eso ya me hace ver que el producto está reactivo. También hemos dicho que tiene que existir desaceleraciones. Miren, de aquí de la basal desciende, desciende, desciende. Pero es normal este descenso porque no supera los 110 latidos por minuto. Entonces siempre tiene que existir aceleraciones y desaceleraciones. Y tiene que existir más de 5 movimientos en los 20 minutos del registro tococardiográfico. Y aquí vemos que existe más de 5 movimientos. Entonces continúa siendo reactivo. Y vemos que no existe contracciones uterinas porque tiene un registro lineal. ¿Cómo interpretamos la prueba no estresante? Decimos que es reactiva cuando el latido basal está entre 120 y 160, como acá, entre 160 y 120. Existe variabilidad de más de 5 a 15 latidos por minuto. Entonces vemos la variabilidad. Tal vez les cueste un poco ahorita ver la variabilidad. Luego en la práctica lo vamos a realizar de mejor forma, pero ahora es un conocimiento que tienen que dominar. Más de 5 movimientos que coincidan con la aceleración del latido cardíaco fetal. A ver, veamos. Entonces, por ejemplo, esta flecha que significa movimiento fetal, acelera. Movimiento fetal, acelera. Movimiento fetal, acelera. Sí, correcto. Entonces es reactivo. Y hay ausencia de desaceleraciones no patológicas, ¿no? Si bien desciende, pero no llega a superar los 120 latidos por minuto. Esta desaceleración es normal, no es patológica. Entonces tengo un estado de salud de bienestar fetal a través del registro tococardiográfico de un 99%. Digo que no es reactiva cuando no hay movimientos fetales o menos de 5 movimientos fetales. Hay ausencia de aceleraciones, entonces esto me dice que sí o sí tiene que ascender el latido cardíaco fetal. No hay variabilidad o está ausente o es menor de 5 latidos por minuto y la frecuencia cardíaca fetal, incluso la basal, puede ser normal si no hay aceleraciones, no hay variabilidad, pero aunque la basal esté comprendida entre 160 y 120, si no hay aceleración, si variabilidad, les repito, continúa siendo no reactivo. Puede ser que tenga un registro insatisfactorio por falta de nitidez del registro, repito, ¿no? A las 4 horas. Trazado sinusal, lo que hablábamos hace rato. Aquí tengo un trazado sinusal. Entonces también es considerado patológico. Aprovechando la imagen, ¿no? Podemos ver aquí ya la presencia de contracciones uterinas. Y algo que me llama la atención en la lectura de este registro es que no hay movimientos fetales. Entonces, este registro es no reactivo y este producto está en riesgo.
Entonces debo tomar una conducta, ¿no? Como ya les he dicho, reanimación intraútero o la realización de la cesárea. Estimulación vibroacústica. Consiste en que mientras la paciente está siendo registrada con el monitoreo, puedo colocar cerca al abdomen o colocar unos audífonos de un tamaño adecuado en el abdomen con música para hacer despertar al producto y este se vuelva reactivo, comience a realizar sus movimientos de flexo-extensión de los miembros, movimientos de rotación, sus movimientos de respiración, de entrenamiento, gracias a la estimulación vibroacústica. Entonces, el producto, en otras palabras, escucha música y esa estimulación se llama vibroacústica y puedo asociar al registro toco cardiográfico para estimular al producto y esté despierto. ¿Cuándo es reactiva? Lo propio de acá. Es reactiva cuando tengo estos parámetros, ¿no? En otras palabras, es lo mismo, solo que le asocio música, le hago escuchar música al producto, ¿no? Pueden poner, no sé, cualquier música. Yarita Lice, ¿qué les gustará a ustedes? No sé. O Sebastián Yatra. Y es no reactiva, igual, siguiendo el otro punto que ya hemos hablado. Y ahora, ¿qué es la prueba de estrés o prueba de pose? Es canalizar a la paciente con una solución glucosada de 1000 más 10 unidades internacionales de oxitocina y provocar contracciones uterinas. Entonces, yo voy a provocar contracciones uterinas en la paciente. ¿Para qué voy a colocar oxitocina? Primero, para que haya contracciones uterinas. Y a su vez, estas contracciones uterinas van a cerrar en el momento preciso de la contracción las arterias espirales, de manera que van a disminuir el aporte de oxígeno a la placenta, de la placenta al cordón umbilical y al feto. O sea, va a llegar menor cantidad de oxitocina al feto, perdón, de oxígeno. Y este feto va a reaccionar de dos formas. Puede ser que tolere la falta de oxígeno y mantenga un patrón regular de la frecuencia cardíaca fetal. O puede ser que no tolere la falta de oxígeno, o sea, la hipoxia, y me produzca un descenso de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Hay una desaceleración por debajo de los 120 latidos por minuto. Entonces voy a ver si ese producto está o no está apto para el estrés de la deficiencia de oxígeno durante la contracción que se produce en el trabajo de parto. Pues lo llevo a parto o lo llevo a cesárea para ver si tolera o no tolera la hipoxia, ¿no? Y esto más o menos se relaciona con nosotros. Nosotros podemos sumergirnos en el agua y hay varios que aguantamos varios minutos. Entonces tenemos un test estresante reactivo. Y hay otros que no aguantan ni 10 segundos. Entonces ellos tienen un test reactivo negativo porque no toleran la falta de oxígeno. ¿En qué patologías está indicado la prueba de pose? En el embarazo postérmino, en la ruptura prematura de membranas, cuando existe oligohidramios o polihidramios, en la diabetes gestacional, trastornos hipertensivos del embarazo, enfermedades del colágeno, como el lupus eritematoso sistémico, incompatibilidad de RH, retardo de crecimiento intrauterino, antecedentes de fetos muertos en anteriores embarazos y hidrotoxicosis gravídica. En estos entonces está indicado la prueba de pose. ¿Cuándo está contraindicado? Tenemos relativas y absolutas. Relativas, trabajo de parto pretérmino, gestaciones múltiples por debajo de 36 semanas e incompetencia ítmico-cervical. Entre las absolutas, antecedentes de cesáreas anteriores,
placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta no inserta, presentación podálica, antecedente de basa previa diagnosticada por ecografía y sufrimiento fetal agudo. Entonces esas son las contraindicaciones en donde no puedo realizar el test estresante. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la reserva de oxígeno? Cuando hay una contracción, el nivel crítico de la presión parcial de oxígeno es de 18 milímetros de mercurio. Entonces, este es el borderline donde muchos productos resisten y tienen un patrón de la frecuencia cardíaca fetal dentro de lo normal. Y otros no resisten este nivel crítico y comienza a caer la frecuencia cardíaca fetal por debajo de lo normal, por debajo de 120 latidos por minuto. Entonces, ¿quién nos evalúa esta prueba? Nos evalúa la reserva fetal de oxígeno. ¿Cuándo es negativa esta prueba? Cuando no existe desaceleraciones por debajo de 120. Cuando la frecuencia cardíaca fetal basal no cae por debajo de 120. Es positiva cuando hay 3 o más desaceleraciones por debajo de 120. Y aquí se asocia la presencia del DIPS-2, que vamos a describir más adelante, que es un signo de sufrimiento fetal. Es sospechosa la prueba de POSE cuando yo obtengo en el registro entre 1 a 2 desaceleraciones por debajo de 120 latidos por minuto. Si no es satisfactoria, entonces, repito, a las 4 horas la monitorización, en este caso la prueba de POSE. Y aquí puedo ver algunas imágenes. Puedo ver, ¿no? Acá, la línea de base comprendida entre 120 y 160. Acá veo la línea de base, pero veo una desaceleración. ¿No? Está por debajo de 110 latidos por minuto, incluso llegando a 100. Esto ya es patológico, una desaceleración patológica. Y aquí veo una bradicardia marcada de entrada, ¿no? Estoy realizando la monitorización y ya, bradicardia fetal, ¿no? Por debajo de 110. Esto ya es signo de sufrimiento. Variabilidad. Esta es la variabilidad, ¿no? Entre 5 a 25 latidos por minuto tiene que existir, tiene que ser variable el latido fetal, ¿no? Tiene que variar. Y este patrón es saltatorio, ¿no? Que también significa signo de sufrimiento fetal, ¿no? Miren la diferencia, cuando se confunda. Este es saltatorio. Salta la frecuencia cardíaca fetal. Está cayendo, inmediatamente acelera, acelera, desacelera, acelera, desacelera, ¿no? Por eso se llama patrón saltatorio. Y miren en esta variabilidad, si comparamos con esta imagen, bueno, esta es una hoja milimetrada, por eso les vamos a enseñar en forma personal, ¿no? Miren, aquí no hay una variabilidad si vemos a simple vista. Y aquí que vemos una pérdida total de la variabilidad, ¿no? Directamente un descenso patológico que está haciendo que ese producto entre en sufrimiento fetal. Mi conducta en forma inmediata será realizar la cesárea. Entonces, acá también tengo la frecuencia cardíaca fetal basal y estos puntos me permiten ver las aceleraciones. Siempre tiene que existir aceleración del latido cardíaco fetal. Puede ser discontinua o puede ser continua o periódica, ¿no? Que se presenta cada cierto tiempo en el registro cardiotocográfico. Puedo ver desaceleraciones que pueden ser uniformes o variables. Bueno, esta desaceleración es uniforme, ¿no? Acelera, desacelera, acelera, desacelera, pero siempre por debajo del límite normal de 120. Y aquí hay una muy variable con una caída brusca de la frecuencia cardíaca fetal por debajo de lo normal, igual signo de sufrimiento fetal.
Existen desaceleraciones precoces, estas se llaman aquellas que se presentan exclusivamente durante el parto. Este es el registro de la contracción. Entonces, hay contracción uterina, cae el latido fetal. ¿Por qué? Esta contracción va a cerrar las arterias espirales y va a disminuir el aporte de oxígeno hacia el feto. Entonces va a entrar en bradicardia. Entonces, hay bradicardia, hay contracción, pico de contracción, igual bradicardia, desaceleración precoz. O puede ser tardía, ¿no? Puede caer la frecuencia cardíaca fetal después de la contracción, ¿no? Hay contracción y cae el latido fetal. Por eso se llama tardía, después de la contracción. Y estos son muy frecuentes encontrarlas durante el trabajo de parto. Tengo desaceleraciones variables sencillas, ¿no? Que coinciden con la aceleración, ¿no? Hay aceleración, desaceleración, aceleración. Aceleración, desaceleración y aceleración, ¿no? Lo importante de esta modalidad de desaceleraciones variables sencillas es que no pasen los 120 latidos por minuto. Y tenemos las complicadas. Aceleran y caen por debajo del nivel crítico del latido cardíaco fetal. Bien, puede llegar hasta 60, hasta 80, y en segundos. No les va a dar tiempo incluso ni siquiera de llegar a quirófano. En pleno ascensor se les va a ir el feto. Bueno, esto ya para su conocimiento hay varios tipos, ¿no? De desaceleraciones variables. La clave es que ustedes conozcan que no tiene que caer por debajo de 120 latidos por minuto. Y hablamos de las desaceleraciones. Y dentro de las desaceleraciones vamos a tener los dips 1, 2 y 3. Y vamos a ir a describir cada uno de ellos. Dentro de los dips vamos a valorar la amplitud, que es la distancia que existe entre una contracción y la siguiente contracción. Vamos a ver el decalage, que es el tiempo que transcurre entre el vértice de la contracción y el fondo del dips, o sea, el vértice de la contracción y la caída del latido cardíaco. Y también vamos a ver la recuperación del latido cardíaco fetal. DIPS 1 o desaceleración temprana. Entonces, esto se va a caracterizar por el descenso, incluso puede caer por debajo de 120, pero vuelve a recuperarse en forma inmediata. Este DIPS 1 se asocia siempre al pico de la contracción, cuando el útero se contrae en forma intensa y bloquea totalmente el pasaje de oxígeno al feto. Por eso cae el latido fetal con el pico de la contracción. Si yo veo este registro, digo DIPS tipo 1 y es característico del trabajo de parto. Este DIPS tipo 1 también en forma inmediata va a recuperar su patrón normal, en este caso de 140. DIPS tipo 2 o tardío. Se ha producido la contracción y ha caído el latido fetal. Entonces, se ha tolerado la contracción, en este caso 140, y ha caído a 120 después de la contracción, que normalmente debería haber recuperado, ¿no? En cambio, desciende. Si ven esta imagen, es DIPS tipo 2 y es un signo de sufrimiento fetal agudo. Ahora, puedo tener una desaceleración variable complicada, ¿no? Puede caer mucho más o mantenerse con un patrón bajo de 110, 110, 110 y entrar en sufrimiento fetal agudo. Entonces, el DIPS tipo 2 es signo de sufrimiento fetal agudo. El DIPS tipo 3, que se llama también DIPS funicular,
se va a presentar a consecuencia de la compresión del cordón umbilical entre las partes óseas fetales y maternas, ¿no? Entre la cabeza fetal y la pelvis materna. Entonces, al comprimir el cordón umbilical, se va a disminuir también la entrada de oxígeno hacia el feto y entonces también vamos a tener bradicardia. Esta bradicardia, si dura menos de 40 segundos, es normal. Pero si dura más de 40 segundos, se hace patológica y estamos frente a un sufrimiento fetal agudo. Otro punto importante a destacar en el DIPS 3 es que nunca va a coincidir la contracción o la relajación con el descenso o ascenso del latido fetal. Porque nosotros podemos cambiar de posición a la madre y se deja de comprimir el cordón umbilical y inmediatamente va a subir el latido fetal. Por eso es DIPS variable, pero debemos analizar a cada paciente en forma particular. Si tienen alguna pregunta hasta acá. Bueno, continuamos. Bueno, algunos ejemplos tengo, ¿no? 160, 120, mi patrón normal. El patrón que se repite con mayor frecuencia es la basal. En este caso, 130, ¿no? Esa es mi frecuencia cardíaca fetal. 130. Puedo ver que existe contracciones uterinas o dinámica uterina, es el otro nombre de la contracción uterina, dinámica uterina, aisladas, ¿no? Contracciones uterinas aisladas. Ahora esto también debo evaluar la edad. En esta imagen puedo sacar la basal, que está también más o menos entre 130. Y de esta basal veo, ¿no? Las aceleraciones. Aquí hay un pico, aquí hay otro pico, aquí hay otro pico, aquí hay otro pico, otro pico, otro pico. Y hemos dicho que siempre tiene que existir aceleraciones. Si bien hay descenso de la frecuencia cardíaca fetal, esta es mínima y no baja el borde, el límite inferior de 120. Entonces también es normal. Y puedo ver el patrón de las contracciones uterinas, ¿no? Que se presentan cada 2 a 3 minutos, ¿no? Hay contracción, contracción. Y este registro es una monitorización de un trabajo de parto. Ah, y me olvidaba, miren la variabilidad, ¿no? Hay variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, igual acá, ¿no? Entonces eso es normal. Este es patológico, ¿no? Y es un test estresante, o sea, estimulado por oxitocina. Perdón. Miren, esta es la basal que está más o menos entre 130 y cae. Miren, hay desaceleraciones por debajo de 120, incluso llegando hasta 80, ¿no? 100, 100. Entonces, ha pasado el límite normal de 120, entonces ya es patológico este registro. Y otra cosa que me llama la atención, no hay picos de aceleración, también es patológico. Y también no existe variabilidad, ¿no? Comparemos, miren la variabilidad, acá no existe. Entonces es patológico. Y aquí veo, como dice test estresante, se han provocado contracciones uterinas a través de la canalización. Hay contracción, 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 contracción. Entonces, este producto no tolera los 18 milímetros de mercurio de la hipoxia. Entonces, ¿le llevará a parto? No creo. Va a ser indicación de cesárea. Acá puedo ver la variabilidad disminuida, ¿no? Miren, no hay variabilidad. Este registro se llama silente, porque no hay cambios, no hay aceleraciones, no hay desaceleraciones, no hay variabilidad, ¿no? Entonces también es patológico.
Y comparo, ¿no?, con un patrón normal. Miren, a simple vista, ¿no?, sin hacer mucho hincapié en aceleraciones. Tengo la basal que está en 130 y veo los picos de aceleración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. ¿Sí? Es normal. Veo la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Y hay desaceleraciones normales que no bajan los 120, ¿no?, que es característico del latido fetal. Taquicardia fetal, ¿no? Miren, 170. Aparte de tener taquicardia fetal, este es un trazado silente, sin modificaciones. Igual, patológico, indicación de cesárea. Y tengo un patrón sinusal, igual, sin modificaciones. Que hemos dicho, igual es signo de sufrimiento fetal. Luego, tenemos el monitoreo intraparto, durante la realización del parto. No podemos aprovechar acá la imagen de una paciente en trabajo de parto. Aquí está el dinamómetro y aquí está en uno de los focos el sensor del latido cardíaco fetal. Durante el trabajo de parto podemos tener desaceleraciones tardías. Aquí en este ejemplo y en este ejemplo podemos ver, ¿no? Hay contracción y cae por debajo de 120. Hay contracción y cae por debajo de 120. Igual acá, contracción, cae por debajo de 120. Y aquí tengo una desaceleración tardía complicada, que 120, 110, 100 y no ha recuperado. Tal vez acá le han administrado oxígeno y ha empezado a recuperar el latido. Pero igual, si obtengo esto, es indicación de cesárea, aunque esté en trabajo de parto. Desaceleraciones tempranas o DIPS 1. Las desaceleraciones que coinciden con la contracción uterina, ¿no? Mira, aquí cae la contracción, cae el latido fetal justo con el pico de la contracción. Aquí cae el latido fetal justo con el pico de la contracción. Cae el latido fetal justo con el pico de la contracción y así sucesivamente, ¿no? Esto es normal. ¿Cuándo se presenta? En el momento del parto. Y tengo DIPS 3, DIPS funicular o variable, ¿no? Mira, aquí ha habido contracción, ha caído el latido, ha caído acá y acá también ha caído. Puede ser que en este trazo la paciente se haya movido, ¿no? Haya estado en el cúbito lateral izquierdo, se ha ido al lado derecho y ha comprimido el cordón umbilical. Luego ha vuelto a haber pérdida de oxígeno y ha caído de nuevo el latido cardíaco fetal. Y puede ser variable según la posición de la paciente. Ahora, ¿cuándo se presenta este DIPS funicular o DIPS 3? Se presenta cuando ha existido ruptura prematura de membranas o existe oligohidramios, ¿no?, que permiten la comprensión, como hemos mencionado, de el cordón umbilical entre las partes óseas del feto y de la madre. Bueno, de entrada ya tengo una desaceleración tardía complicadísima, ¿no?, significación necesaria. Pero miren, está en 100 el latido. De entrada, desde el principio del registro. A esto ya no tiene que esperar, ya directamente quirófano. Igual acá, bradicardia fetal, aquí está 100, debe estar esta tiene 80, 60, va descendiendo. Está descendiendo y está después de las contracciones, de desaceleraciones tardías. Lo contrario, taquicardia, por encima de 160, no, aquí registro 170, 170, 170. Signo igual de sufrimiento fetal. Y puedo ver la hipertonía uterina, ¿no? Miren, las contracciones se hacen subintrantes, ¿no? Seguidas. Termina, hay otra contracción. Termina, hay otra contracción. Termina, hay otra contracción. A eso se conoce como hipertonía uterina. Vamos a, el lunes continuamos. Ya. Atentos a la lista. Alemán,
Presente. Álvarez, Presente. Zapata, Presente. Araca, Presente. Aramayo, Presente. Arando, Arce Calvo, Presente. Arcelaime, Presente, doctor. Argandoña, Presente. Narismendi, Presente, doctor. Astete, Presente, doctor. Avisa, Presente, doctor. Bazenechea Chirinos, Presente, doctor. Bazenechea Mamani, Presente, doctor. Bedoya, Presente, doctor. Bravo Méndez, Presente, doctor. Bravo Oyola, Cabezas, Presente, doctor. Cabrera, Presente. Cáceres, Presente, doctor. Camacho, Presente, doctor. Camargo, Camargo, presente, doctor. Campuzano,